¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, con una nueva reseña del programa Conocimiento Experto. No lo olvides, te voy a hablar ahora un poco de este libro, se llama Influencer. ¿Sí? Hoy que está tan de moda este término de cómo ser influencer, cómo utilizar las redes sociales a tu favor y demás. Bueno, lo primero que te voy a decir es que este libro no te va a ayudar a cómo utilizar las redes sociales. ¿Sí? Este es un libro el cual te muestra las bases que necesitas para generar la influencia correcta en las personas. Fue escrito por los mismos autores del libro Conversaciones Cruciales, ¿sí? Un bestseller donde este grupo de especialistas pues se basa mucho en la conducta o el comportamiento humano. Este libro lo podemos catalogar como la continuación de otro libro que ya habíamos analizado antes, otra reseña que vas a encontrar también donde estás viendo este video, que se llama Influencia, de Robert B. Cialdini. Te recomiendo que empieces primero con Influencia y después te vayas a este de Influencer. Te voy a explicar dos, tres puntos de lo que trata este libro, como suelo hacerlo en estos videos cortos cuando son reseñas, sobre todo para captar tu interés. Recuerda que donde estés viendo este video, en la descripción vas a encontrar un enlace que te va a llevar al análisis completo. ¿Sí? Este es un libro que nos enseña sobre todo cuáles son estos pilares, cuáles son estas bases que necesitamos para generar influencia. Si tú quieres ser una persona que primero domine el arte de cómo influenciar en los demás, y no de una manera negativa, sino más bien como casi una manera inspiracional, es decir, toca el aspecto de liderazgo, toca aspectos importantes sobre cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Hay ciertos principios que podemos sacar, ¿no? Por ejemplo, el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Se parece, bueno, no es que se parezca, más bien este es una versión distinta, ¿no? De lo que trata aquel libro de hace más, bueno, hace muchísimos años. Es una versión más reciente, pero muy fundamentado en la ciencia, en las ciencias de la psicología, ¿sí? Es decir, cómo es que nosotros, como seres humanos, podemos influir en los demás. Uno de los puntos principales que te puedo destacar de este libro es sobre el término o sobre todo conocer a qué se refiere ese término de influencer. ¿Qué es un influencer al final? Un influencer es una persona que tiene claramente un objetivo de vida, un porqué. ¿Sí? Tú no puedes generar influencia en los demás si eso no lo tienes. Ese es el primer enfoque. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que los demás se sientan atraídos hacia ti. De una u otra manera. La manera más sencilla, valga la redundancia, es precisamente cuando tienes una meta clara en tu mente. Y sobre esa meta guías tus acciones. Porque al final las personas les gusta ser de alguna manera guiadas. Siempre buscan un líder, siempre buscan una persona que sepa qué es lo que está haciendo, por lo menos tenga la determinación suficiente para que los pueda guiar. Por eso en el mundo hay pocos líderes y muchos seguidores, que viene siendo el principio de un influencer. ¿Sí? Si lo llevas o lo aterrizas a las redes sociales, pues claro, ¿no? Las redes sociales se basan en el principio de los followers o los seguidores, los cuales pues pequeñas o un grupo reducido de cuentas pues tienen muchos followers o muchos seguidores, ¿no? Esto lo podemos ver con los youtubers, los podemos ver con las celebridades, las verdaderas celebridades, por ejemplo, en un Instagram, ¿no? Un Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que tiene millones y millones de seguidores alrededor del mundo, pero yo te aseguro que dentro de su objetivo, él no es una celebridad nada más porque sí. Él en su mente decidió convertirse en el mejor jugador del mundo, de fútbol, soccer hablando, ¿sí? En el mejor futbolista del mundo. Y sobre ese principio es que él basó o ha basado su vida. Y eso lo ha hecho destacarse en ese ámbito y eso es lo que ha hecho que gran parte de las personas que siguen el fútbol, pues sea para ellos y para muchas personas, pues sea el futbolista máximo del mundo, ¿no? Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no. Recuerda que parte del juego de ser influencer o parte del juego de ser celebridad es la cuestión de los haters, es la cuestión de las personas, las cuales no van a estar de acuerdo y al final forma parte del juego y tienen que estar. Si no, sería bastante aburrido. Habrá personas que estén de acuerdo con lo que digo, habrá personas que no, pero el principio es lo mismo, ¿sí? Si tú quieres generar influencia en las personas, si tú quieres ser un influencer en primera instancia, lo primero que tienes que tener es una meta clara, ¿sí? Es de los puntos principales que toca este libro. Ahora,
El eslogan de este libro pues se refiere mucho a la importancia o la ciencia, ¿no? Habla de los influencers como la ciencia de liderar el cambio, ¿sí? Es decir, de qué manera el cambio es que se puede dar. Y para eso hay otro punto importante que podemos destacar que habla sobre la importancia de saber cómo comunicarnos. Y uno de los factores principales que van a ayudar a que esa comunicación se dé y sobre todo que van a ayudar a que la influencia sea mayor es el arte de contar historias. Si tú aprendes cómo contar historias, vas a generar mayor influencia en las personas. Y es todo un arte, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Las personas que saben hacer esto de manera profesional, pues puedes analizar cualquier película de Hollywood, son expertos en contar historias, saben qué decirte, saben cómo decírtelo, saben de qué manera generar pues todos estos trailers, ¿no? De películas, donde te llevan a un punto máximo y de ahí te dejan la incertidumbre, de ahí baja y de ahí sube. Saben cómo hacerlo, las series de televisión, por ejemplo. La gente que los hace de manera profesional gana millones y millones sabiendo contar historias. Las mejores películas no es otra cosa sino una historia contada. Si tú aprendes el arte de contar historias, aprendes de qué manera captar ese interés de la gente y sabes sobre todo cuáles son los ángulos, ¿no? Es decir, empiezas con el clímax, empiezas con una parte donde la gente no sepa qué está sucediendo y de ahí bajas hacia un desenlace, porque hay algo importante. Si una historia no está bien contada, y hablemos de películas, por ejemplo, si una película no está bien contada y tú descubres cuál es el final antes de que este suceda, es decir, la película va a la mitad y de repente descubres el desenlace, típicamente descubres quién es el asesino, por ejemplo, o descubres la trama de la historia, pierdes el interés al instante, ya no te interesa. Quizá por curiosidad quieres terminar de ver, pero ya no te engancha. Entonces es importante que cuando tú cuentes una historia, sepas mantener esa incertidumbre y sobre todo sepas cómo llevar a la persona, ¿sí? Captar su interés, su atención y saber que esa historia se puede trasladar a su propia realidad. Otro punto para finalizar esta reseña, te puedo hablar sobre la importancia del ambiente, ¿sí? Algo que menciona que es importante. Dice que si tú no tienes influencia sobre una persona, entonces diriges tu atención, perdón, hacia el ambiente que lo envuelve. Y para esto hay una historia que ya lo habíamos platicado en la reseña del libro El octavo hábito, donde hablan la historia de un doctor que se llama Muhammad Yunus. Y este doctor lo que hizo en base a la pobreza que existía en Bangladesh, lo que este señor hizo fue un banco, ¿sí? Este doctor, su catedrático, ¿sí? Lo que quiso hacer fue ayudar a las personas, pero él sabía que no lo iba a poder lograr solo, ¿sí? Y no me refiero a él como persona, sino que él sabía que si él quería ayudar a una sola persona no lo iba a poder lograr. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Él quería mejorar la economía de la ciudad donde se encontraba y lo que hizo fue generar un banco que nada más prestaba a las personas que tenían ciertas características de carencia. Normalmente un banco cuando vas te piden avales, te piden garantías, te piden fuentes de ingresos, te piden muchas cosas para poder facilitarte ese dinero. Aquí es al revés, las características eran que no tuvieras nada, pero no se lo prestaban a una persona, sino se lo prestaban a un grupo de personas, ¿sí? La clave era que se juntaran 5 personas que tuvieran un proyecto a desarrollar, la cual, o dicho de otra manera, podían vender esa idea, vendían el proyecto, el banco les facilitaba el dinero y ellos empezaban a emprender. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque se descubrió que si hay una meta colectiva para un grupo de personas, es mucho más fácil que estas personas se comprometan a alcanzar esa meta, a que si lo hacen de manera individual. Y esta iniciativa del Dr. Yunus cambió en gran medida la situación que se vivía en esa ciudad en el aspecto de pobreza. ¿Por qué? Porque incitó a las personas a que realmente lograran ese cambio, por lo menos en el factor económico. ¿Sí? Y sobre esto te puedo hablar, hay un análisis completo, quiero que tengas más que nada el entendimiento de esta reseña, si te interesa,
analiza la descripción donde estás viendo este video, donde estás analizando esta información y accede al análisis completo. Aquí vamos a tocar más temas y sobre todo vamos a profundizar sobre esto que ya hemos comentado. Si es de tu interés, simplemente revisa la descripción y nos vemos del otro lado. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en la siguiente reseña. Chao.